Hola, nosotros somos el grupo número 3, conformado por Rachel Moya, Elsa Morales, Nora Cerrato, Kaylin Ávila, Heidi Zelaya, Marvin Espinosa, Helen Colomer, Daniela Galeas y Melody Velázquez. Nosotros les hablaremos sobre el uso de la coma y el punto y coma. La coma como signo ortográfico nos permite separar ciertos elementos en una oración, interjecciones, vocativos, objetos enumerados, etc. También se usa para diferenciar entre sentidos posibles y para establecer la anteposición de un elemento oracional. Dependiendo de la oración, el uso de la coma en nuestro idioma puede resultar absolutamente necesario para dar a las palabras el sentido justo. Del mismo modo, la omisión de ciertas comas puede alterar considerablemente el significado de un mensaje, incluso volver lo opuesto al deseado. La necesidad de usar la coma en la comunicación escrita está lejos de ser un capricho de los académicos, sino que se trata de un elemento fundamental de nuestra lengua, que también afecta el modo en el que nos expresamos oralmente. Se utiliza la coma para separar los diversos elementos de una serie, como ser personas, objetos, ciudades, acciones o elementos iguales. Por ejemplo, me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. También para separar palabras de una enumeración dentro de un mismo enunciado. Cuando la enumeración es completa, el último elemento va introducido por una conjunción y, e, o, u y ni, delante de la cual no se escribe coma. Por ejemplo, se traerá papel, lápiz y goma. También utilizamos la coma cuando tenemos frases u oraciones que son similares en su estructura y su sintaxis. Por ejemplo, quisiera reír, quisiera bailar, quisiera vivir la vida al máximo. Estas oraciones se separan por comas porque son similares. Comienzan con la estructura quisiera. También antes de pero, si no, sin embargo, ya que o cualquier otra conjunción adversativa. Ejemplo, iré a la universidad, pero primero almorzaré. El nombre del vocativo va entre dos comas si se encuentra en medio de la oración, seguido de una coma si está al principio y precedido de una coma si está al final. El vocativo se refiere a la palabra o frase que nombra, llama o invoca a una persona o al interlocutor, o sea, es el nombrado. Unos ejemplos son, si está al principio sería, Camilo, qué bonitos tus zapatos. Si está en medio diría, oye, Camilo, vayamos a la feria. Y si está al final sería, haz tu tarea por favor, Camilo. Las partes que en una oración son incidentales también van entre comas. Se llaman frases u oraciones incidentales a aquellas que cortan o interrumpen momentáneamente la oración. Las conjunciones pueden ser incidentales e ir entre comas, como por ejemplo, es necesario, pues, que te comportes adecuadamente. Coma cuando se omite el verbo. Se suele escribir una coma para marcar el lugar que queda cuando omitimos el verbo de una oración. Por ejemplo, tú a la cama. Tú te vas a la cama. Yo soy estibador. Mi hermano el poeta. Coma entre la ciudad y la fecha. Se escribe coma entre la ciudad y la fecha cuando se redactan documentos como cartas. Cáceres, 25 de septiembre del 2013, primer ejemplo. Segundo ejemplo, en Cochabamba, 15 de abril del 2038. Segundo ejemplo. Se utiliza coma para separar los apellidos del nombre al invertir el orden. Generalmente escribimos primero nombres y luego apellidos. Pero si se da el caso de escribir de forma invertida, escribiríamos primero el apellido
le colocaríamos coma y luego el nombre. Por ejemplo, Torres José. Otro ejemplo, Hernández María. También se utiliza coma cuando se invierte el orden usual de la oración, adelantando lo que debería ir después. Debe colocarse coma al final de la parte que se adelanta. Por ejemplo, cuando paró de llover, se levantó un viento fresco. No separar el sujeto del núcleo del predicado con una coma. ¿Qué quiere decir? Vamos a desglosar esta regla. La idea es sencilla. Toda oración simple tiene un sujeto y este sujeto realiza una acción expresada por un verbo. El sujeto es de quien se habla en la oración y el verbo es la parte del predicado. Por eso decimos que el verbo es el núcleo del predicado. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Si nosotros escribimos ella caminaba tranquilamente y si nosotros escribimos ella, coma, caminaba tranquilamente, estaría mal redactado porque ella es el sujeto y caminaba es el verbo y no se pueden separar con una coma. Ejemplo número 2. Mi hermana hace sus tareas. Si nosotros escribimos mi hermana, coma, hace sus tareas, estaría mal redactado porque mi hermana es el sujeto y hace es el verbo. No podemos separar al sujeto del verbo, ya que es el núcleo del predicado. En pocas palabras, no es necesario escribir una coma para todas las pausas que se hacen para respirar al leer un texto. Las comas solamente se usan cuando es necesario. En este caso, hay que tener en cuenta que el sujeto no se puede separar del núcleo del predicado usando una coma. Antes de la conjunción y si se puede escribir coma, excepto cuando va al final de una enumeración. No se separa el verbo del complemento directo. Estos son algunos ejemplos. Pagó el traje, el bolso y los zapatos y salió de la tienda. Otro ejemplo sería también, viajaron a Berlín, Roma, Ámsterdam y quedaron maravillados. Ya el último ejemplo sería, es una chica aplicada, formal, estudiosa y con un buen expediente. El punto y coma señala una pausa, pero no el fin de la oración. Representa una idea casi completa, aunque no la conclusión del tema que se está tratando. También une oraciones yuxtapuestas. En ambos casos, sustituimos un nexo. Pero, ¿y por qué? Por un punto y coma. Esto las convierte en oraciones yuxtapuestas. Recordemos que el punto y coma se usa para dar un sentido de causa o consecuencia. Por ejemplo, el examen era difícil. Estudiamos toda la noche. Marvin es una persona muy activa. Todos lo quieren en su equipo. Muchísimas gracias.